Entonces, la pregunta del millón del día de hoy es, ustedes saben que existe la ley, pero existe algo más que no solo es la ley, que son las políticas públicas, que también son importantes que nosotros las sepamos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una ley y una política pública? Vamos a ver. Abogado, Dígame, Imani. la política pública es la que rige cada institución del Estado. ¿Cuáles instituciones, Imani? Cuéntenme. Por ejemplo, como por ejemplo la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, también el Ministerio Público, la Okay. misma Secretaría de la Presidencia. Ok, perfecto. Y todos ellos, la Presidencia, la Secretaría de Seguridad, hasta cierto punto la Fiscalía, ¿de qué rama del gobierno son? Dalila. Ejecutivo. El Ejecutivo, perfecto. Entonces, ya que hemos visto que ciertos de sus compañeros están... Un ejemplo, podríamos decir todo el componente de Vida Mejor. Correcto. Es una política pública. Vida Mejor es una política pública. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre ley y política pública el día de hoy. Cuando hablamos acerca de estos términos, debemos de saber algo muy importante que ustedes ya me han mencionado, y es quién es el que tiene la función de crear la ley y quién es el que tiene la función de crear las políticas públicas. Y la función de crear la ley la tiene el Poder Legislativo. En Honduras, ¿cómo le llamamos a ese Poder Legislativo? Congreso. Congreso Nacional. Perfecto, Jair. Le decimos Congreso. Y las políticas públicas, el que tiene la función de crearlas, modificarlas, inclusive de retirarlas, es el Poder Ejecutivo. Y la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿quién es? El Poder Ejecutivo es el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Correcto. Entonces, ya viendo muy bien definido que la ley la crea el Congreso, ¿sí? Y la política pública la crea el Poder Ejecutivo, que su máximo representante es el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, en este momento, podemos empezar entonces a ver cuáles son las otras características o diferencias entre una y otra. Lo segundo que nosotros vemos es para qué o por qué están hechas. La ley está hecha por las personas. Las políticas públicas están hechas para las personas. Y hay una distinción muy importante entre una y la otra. Cuando nosotros decimos que la ley está hecha por las personas, lo decimos porque ¿quién es el que elige a los diputados? ¿Quién es el que va y dice, yo que soy de Francisco Morazán, tengo que elegir a 23 diputados? Y créanme que... El pueblo. La persona. El pueblo. Muchos me acaban de decir pueblo, otros me dijeron las personas. La población. La población. Ciudadanos. Los ciudadanos. Las personas de los pueblos. Los ciudadanos. Los hondureños. Los mayores de edad. Tenemos muchas definiciones. Los que están habilitados para ejercer el sufragio. Exactamente. Eso lo hemos hablado como la Biblia, la verdad y como está escrito, ¿verdad? La realidad pueden ser las personas porque les recuerdo que existen personas que son jurídicas y esas no ejercen el sufragio. Ellos tienen derechos políticos, pero el sufragio no es uno de los derechos políticos que las personas jurídicas tienen. Entonces, solo por el hecho de que la persona jurídica no puede ejercer el sufragio, pues no decimos que son todas las personas. Que sí podemos hacer que somos mayores, ¿verdad? Tenemos tarjeta de identidad para poder hacerlo, sin eso no nos dejarían ejercer el sufragio. Nos hemos registrado, recuérdense que hay que hacer el registro, ¿verdad? De ese domicilio y todo lo demás. Que hasta ahorita están buscando traslado, un montón de diputados, ¿no? Trasládese para, ¿verdad? Para las elecciones, trasládese. Entonces tenemos eso y además no podemos tener interdicción civil, o sea que no podemos estar presos, ¿cierto? No podemos estar condenados de un crimen. No podemos ser dementes,
que nos han dictado interdicción civil por eso. Entonces, tenemos que tener ciertas características, pero usualmente nosotros decimos que está hecho por las personas, porque nosotros somos los que vamos y libre y voluntariamente venimos y decimos, ve, yo voy a votar por esa que es bien bonita, que sale ahí en el póster con el pelaje así, toda guapa, que si la ve en persona, nada que ver con el Photoshop que le hicieron, pero está bien bonita. Yo por esa voy a votar. Voy a votar por el de los chocollos. Voy a votar, ¿verdad? Voy a votar. Ese es el razonamiento que yo escucho en muchas personas, pero es nuestra decisión al final del día si yo voto por ellos o si yo vengo y digo, no, yo soy de libre, así que en plancha voy a votar. Yo soy del pino y en plancha voy a votar. ¿Ok? También yo he escuchado esa manera de pensar, que tengo que votar en plancha. He escuchado tantas cosas. Es raro que yo escuche a un colega mío, inclusive abogados, que digan, no, mira, fíjate que el fulanito fue el que hizo tal ley y ha sido activo en proteger al departamento que representa. Es rarísimo que yo escuche colegas míos estudiados diciendo eso. Pero la realidad del día es que al final del día es decisión nuestra. Y cuidadito y me dicen, es que yo no fui a votar, porque ahí sí la culpa es más que suya de que ahí estén los que están, ¿verdad? Tiene una opinión que darme Graciela. Cuénteme, Graciela. Más que todo una opinión, es una pregunta, y disculpe el ruido, pero es que mis vecinos están ahí en fiesta, ¿verdad? Si las leyes están, o sea, son creadas por las personas, pero también son aplicadas para las personas, entonces, ¿cómo distingo yo ese hecho así de que son, o sea, son creadas por las personas, pero también nosotros las acatamos, las leyes? Entonces, aquí es donde viene la diferencia. Quien las hace, es decir, quien las hace, quien las reforma, quien las deroga, son personas que yo personalmente elijo para que estén ahí. Yo voy y yo le pongo la crucita, yo le pongo la marquita para que siga ahí el de los chocollos, para que siga ahí Jorge Cálix. Es más, conozco un montón de nacionalistas que eligen a Jorge Cálix porque dicen de que ese es el que hace la bulla para que los otros trabajen. Y conozco gente de libre, y se los digo de esta manera porque literalmente los conozco, que dicen, yo voy a votar y voy a dejar uno en blanco y voy a votar por el de los chocollos, porque con él es que se agarran y entonces así es como van a solventar las cosas. Yo los he escuchado decir estas cosas, ¿ok? Entonces, esas son personas que yo elijo, yo pongo la marquita. Ellos están ahí representándome de manera directa a mí. Entonces, como yo estoy haciendo eso, nosotros podemos decir muy claramente que las leyes están hechas por las personas porque están hechos por los representantes que yo elijo. Yo fui el que los puse ahí. Ellos están ahí porque yo los puse ahí. Entonces está hecha por las personas, por mi representante directo. A diferencia de las políticas públicas, en el Poder Ejecutivo, además del presidente, ¿a quién elijo yo? De manera directa, ¿a quién elijo yo? Los diputados. A los designados. A los designados. A los alcaldes. A los magistrados. ¿A quién? No, Los magistrados No, no, pero los magistrados los escoge el Congreso. Magistrado no. El Congreso. El presidente, alcaldes, Los alcaldes y diputados. Presidente y sus designados porque van en la colada, ¿verdad? No porque yo de manera directa dije yo quiero esto. los designados serían indirectamente. Los alcaldes y los regidores porque van de acuerdo, ¿verdad? A la votación. Entonces, esos son a los que yo elijo. Pero ¿quién va a ser el ministro? ¿Quién va a ser el que va a ver las obras? ¿Quién va a ser el que las va a ejecutar? ¿Yo elijo algo de eso? nada. Eso lo elige el presidente, ¿verdad? Nada, abogada, nada de eso. Es correcto, nosotros no los elegimos. Eso no Entonces, es presidente. ellos no ¿De quién es su equipo de trabajo? correcto. Entonces ellos no son representantes directos míos. El presidente sí es representante directo mío, yo lo elegí. El alcalde es representante directo mío, yo lo elegí. Pero el resto de los que trabajan con él, yo no he ido y he dicho, tú vas a ser el que trabaja por mí. Eso no sucede. Ellos están trabajando para mí. Ellos están viendo cuáles son esas leyes y cómo yo los puedo hacer una política pública para que esa ley sea efectiva. O sea que ellos están trabajando para mí. Ellos no están trabajando en mi nombre, en mi representación directa. Ellos están trabajando para mí. Díganme. Creo que es Jairo el que tiene... Sí, creo también, abogada, que sí,
que al gobernador político debería de cambiar esa política ahí de elección, que no sea un nombrado no de dedo del presidente de la República, sino que también el gobernador departamental sea electo por el voto popular, porque ese es un representante del poder ejecutivo en el departamento, y más que representar al presidente, debe también de representar al pueblo. Correcto. Dígame, Dalila. Pero recordemos también que el gobernador son los ojos del presidente, entonces usted va a tener a alguien de su confianza en el departamento por las funciones que le toque ejercer. Es un hablante de su gobierno y que su política pública se desarrolle tal cual. Vaya, si fuera electo, imagínese, vaya, gobierna libre, mi departamento es completamente azul. Aquí el gobernador va a ser azul, gane el presidente que gane, ¿de qué partido? Entonces, nunca va a haber una empatía, no va a haber una buena reciprocidad de actividades porque no coincidimos en ideología política. Entonces, eso no ayuda. Si el gobierno es liberal, el gobernador es liberal. Si el gobierno es nacionalista, su gobernador es nacionalista porque tiene que haber ser un buen equipo de trabajo, pues. Ese es el objetivo del gobernador. Dígame, Graciela. Concuerdo con lo que dice la compañera Dalila, abogada, y también creo que debemos de tomar en cuenta que todo este tipo de situaciones también son estrategias políticas que los mismos gobernantes pues van armando y todo esto, porque así como lo dice la compañera de que el gobierno pues tiene que estar alguien de su confianza como gobernador y también por sus ministros, y aparte que también se juegan muchos intereses dentro de esto, pues que cuando los nombran de dedo. Entonces esto es lo que pasa. Dígame, Leonel. Buenas noches, abogada y compañeros. No enciendo la cámara porque estoy en servicio ahorita. Pero, abogada, lo que yo sí estoy de acuerdo que en ese del presidente de los derechos humanos, a esa persona sí la diera elegir el pueblo, pues. Viera a haber una elección para elegir al presidente de los derechos humanos. Que no lo ponga directamente una persona de arriba, pues. Al comisionado. El comisionado. Sí, al comisionado de los derechos humanos. Lo viera a elegir el pueblo. ¿Va? Que sea el pueblo quien lo elija, no que lo elija del poder legislativo o el poder ejecutivo, porque entonces ahí está mal. Ok, entonces aquí lo que estamos viendo es que existen ciertas controversias que ustedes tienen a nivel interno de ese voto que nosotros hacemos, ¿sí? ¿A quién deberíamos de ser puesto de manera directa y quién no? Pero la realidad de las cosas es que la ley es creada por mi representante directo y la política pública está creada por gente que yo no voté para que estuviera ahí. Entonces ellos trabajan para mí. Ellos no trabajan por mí porque no fueron electos de manera directa por mí. Entonces ellos están trabajando para mí. Esa es la clara diferencia. La ley dentro del Congreso, yo voté por el congresista. Todos los ministros y todo lo que va abajo de un ministro, yo no fui el que dije que yo los quería ahí. Igual en las alcaldías, hay alcaldías que son bastante grandes, la de San Pedro Sula, la del municipio del Distrito Central, son enormes esas alcaldías. Yo no fui la que escogí que el minion, así como les decimos comúnmente aquí, el minion, que es el que está ayudando con el tráfico, yo no le escogía que él estuviera ahí, y si ni siquiera escogía ese que está hasta abajo, yo ni siquiera escogí quiénes son los que tiene el alcalde ahí, quiénes son los que tiene en cuestiones de los impuestos, quiénes son los que tiene para las obras, quiénes son los que dicen vamos a cortar este árbol. Nosotros no hemos electo a nadie de ellos. Entonces ellos están trabajando para mí, porque yo no los puse ahí. Ellos están trabajando para mí. Esa es la gran diferencia en cuanto al hecho. O sea, ¿quién lo hace? Luego vemos la siguiente diferencia, que es el régimen. El régimen de la ley es un régimen constitucional, que significa que tiene que estar regido por la Constitución de la República. Eso es lo único que significa.
mientras que las políticas públicas son una cuestión política. Bien mismo me estaban diciendo ustedes, es que para que la política pública funcione, yo tengo que tener mi gente ahí. Y la razón por la cual yo tengo que tener mi gente ahí es porque los proyectos que yo estoy haciendo son proyectos que yo, desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo, pienso que se tienen que dar, ya sea el gobierno central a nivel estatal, republicano, o la alcaldía a nivel de municipio. Son proyectos que yo estoy visionando. ¿Esos proyectos tienen que estar conforme a la ley? Sí, claro que sí. Más sin embargo, pueden diferir en esa finalidad. ¿Cómo es que nosotros lo decimos? Ejemplo claro. Nosotros en Honduras tenemos el derecho a la salud. ¿Sí? Eso está garantizado desde la Constitución hasta las leyes y los reglamentos internos que tenemos. Tenemos el derecho a la salud. Cuando estuvo el presidente Mel Zelaya, él decía que nosotros teníamos que invertir en el IS, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en sus hospitales, en su red hospitalaria, que teníamos que abrir clínicas locales, que teníamos que tener medicina. Incluso recuerdo el gran debate que se hizo acerca de la cantidad, o sea, estratosférica que él estaba gastando en medicamentos para las personas que salían VIH positivo. Y nosotros decíamos, ¿cómo le está dando medicina a un sidótico y no le está dando medicina a un niño que, o sea, literalmente le dio dengue y no hay presupuesto para el dengue, no hay presupuesto para el Zika, que esos niños no fueron a buscárselo, y le estamos dando presupuesto a la gente que tiene SIDA, que más del 90% fue por tener relaciones que no debería o que no se cuidó, y etcétera, etcétera. Es rarísimo el que es por transfusión de sangre, es rarísimo el que lo adquiere por otra vía, ¿verdad? Usualmente nosotros lo adquirimos el SIDA, nosotros, gracias a Dios yo no, ¿verdad? Pero es porque obviamente no ando en esos pasos, pero la gran mayoría de los que adquieren el SIDA es porque pues tienen relaciones que no las hacen de manera segura. Entonces el presidente Zelaya tenía la mentalidad de, una vez que usted esté enfermo, nosotros vamos a ayudarle. Esa era la mentalidad que tenía. Eso significa que las políticas públicas que él tenía era la creación de hospitales, la creación de clínicas, inyección enorme en medicamentos, en inyecciones, en vacunas, etc. Cuando entra el presidente Juan Orlando, y yo sé que ustedes lo han visto en Twitter, lo han visto en Instagram, lo han visto en Facebook, las cosas que él hace es el programa Actívate. Él se ha dado cuenta, que es algo que yo creo que no es secreto para nadie, que Honduras tiene problemas mentales graves. Somos de los peores en depresión, somos de los peores en ansiedad, somos de los peores en problemas de salud mental. Pero además de eso, tenemos problemas de diabetes. Somos de los primeros, número 1, ahí es donde nosotros salimos en número 1. Número 1 en diabetes, número 1 en hipertensión, o dentro de los primeros 10 puestos en América Latina. O sea que no estamos nada bien en cuestiones de salud. Y lo que en cirrosis también, abogada. Entonces, él mira que estos son los problemas y él dice, en vez de esperar a que la persona se enferme, vamos a hacer programas para que la persona no se enferme. Vamos a contratar instructores de Zumba. Los que vivimos aquí en Valle de Ángeles sabemos que literalmente todos los fines de semana en la Plaza Central de Santa Lucía y en la Plaza Central, inclusive durante pandemia, se lo estoy diciendo en serio, en Valle de Ángeles, aquí hay instructores de Zumba que tienen la camisa de Actívate y todo lo demás, y que debido a la pandemia hasta tienen cuentas de Facebook Live y todo lo demás para que nosotros hagamos ejercicio desde casa. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace que nosotros bajemos de peso, bajemos la presión, se nos baje la ansiedad, tenemos endorfinas, nos ponemos más contentos. Entonces él está respetando el derecho a la salud, claro que sí, pero lo que está haciendo es desde un punto de vista distinto. Él está diciendo no nos enfermemos. Y si se fijan también recibió un montón de odio y crítica al principio, hace 7 años, cuando él dijo deberíamos de dar condones. ¿Por qué? Porque son... Ahí sí, miren ustedes, somos el número 1 en SIDA a nivel latinoamericano. ¿Están oyendo eso? Solo en cosas viejas somos número 1. Entonces él dice, la razón por la cual nos da SIDA no es porque nos hacen transfusión de sangre. Esa no es la gran razón. La gran razón por la cual nos da SIDA es porque tenemos relaciones que no deberíamos. Entonces él empieza a repartir condones y obviamente
y especialmente siendo del Partido Nacional, dicen, ay, eso no nos gusta, eso no nos parece, etcétera, etcétera, y tuvo problemas dentro del mismo partido por haber hecho eso. Entonces son dos puntos de vista políticos distintos, que se manejan de manera distinta. Uno lo que quiere es que cuando usted se enferme, entonces nosotros le vamos a ayudar. El otro lo que quiere es no se enferme. Eso es lo que él quiere, que usted no se enferme. Y ahí salía en Twitter, Instagram y Facebook corriendo por todos lados. Se fijaron, ¿verdad? Y ahí salía con los ministros y con los de seguridad y que estoy en Washington, que estoy en España y que ando corriendo porque estaba motivándonos a hacer lo mismo. Entonces, una cosa es la ley que se rige meramente por la Constitución y la otra cosa es la política pública que se rige por la idea política. Y les doy el ejemplo fácil de las cuestiones de salud en ese sentido, y hay cuestiones mucho más complejas como cómo se maneja la moneda, la vamos a devaluar o no, todo eso son cuestiones políticas, ¿sí? Luego de eso tenemos la actitud. Con la ley yo lo que quiero hacer es regular su comportamiento, eso es lo que yo estoy buscando, yo quiero regular cómo usted se comporta, ¿sí? Yo quiero que usted no mate. Yo quiero que usted mande al niño a la escuela. Yo quiero que cuando usted se mete en una relación con una persona del sexo opuesto y no se quiera casar, tenga una unión de hecho. O sea, yo estoy regulando su actitud. Con políticas públicas, nosotros lo que estamos haciendo es promoviendo cómo yo quiero que usted se comporte. Claramente lo vemos con este ejemplo de la salud. La ley regula que nosotros tenemos el derecho a la salud. La política pública lo que nos promueve es cómo yo debo de comportarme para tener esa salud. Si usted me pregunta a mí, mundo ideal, abogada Miranda, ¿cómo a usted le gustaría que se regulen las cuestiones de salud? Yo le diría una combinación de las dos cosas que hicieron. Hacer prevención para que no se enferme, pero una vez enfermo, tener una manera de cuidarlo. Para mí debería de ser las dos cosas en el mundo ideal. Obviamente, no es así la realidad, porque uno hizo una cosa y el otro hizo otra, ¿verdad? Entonces, yo estoy promoviendo como yo quiero que usted se comporte. Si usted quiere hacer ejercicio, aquí hay parques, aquí hay seguridad, porque le ponemos los guardias afuera para que usted vaya a hacer ejercicio con sus niños y todo lo demás. Y además de eso, le vamos a poner instructor de Zumba para que sea más amena la cosa y no solo sea levantar pesas, ¿verdad? Estoy promoviendo como yo quiero que se comporte. Y estoy promoviendo, desde el punto de vista de la presidencia de Zelaya, estoy promoviendo que usted no tenga esa preocupación si se llega a enfermar, sino que usted se aboque al Estado y pida al Estado que le ayude. ¿Ok? Entonces estoy promoviendo actitudes. ¿Las dos están basadas en la ley? Sí, en el derecho de salud, las dos. ¿Y las dos están reguladas por la ley? Sí, porque la ley dice que tenemos derecho a la salud. Pero la política pública lo que está haciendo es cómo yo debo de comportarme para obtener esa salud. Luego tenemos el formato. ¿Cómo es que están compuestas estas? Abogado, podemos decir que una política pública una es preventiva y la otra es proactiva. ¿Cómo se llama? Sí. Una de las políticas públicas es proactiva, esa era la de Mel Zelaya. Una de las políticas públicas es preventiva, esa es la que tiene el presidente Hernández. Presidente Zelaya, proactiva, presidente Hernández, preactiva, ¿sí? Esa es la diferencia. Y debería de ser proactiva y preventiva la política de salud. O sea, eso es, de acuerdo con tendría que ir de la mano. Esto debería haber medicina. Tendría que haber prevención y también poder prevenirla antes. Tiene que ser un matrimonio de las dos, así les digo yo. Así es. ¿Cierto? Ok, luego hablamos acerca del formato. En el formato, nosotros vemos que la ley es formal, que está constituida por leyes, reglamentos, decretos, ¿sí? Son cuestiones que ya están en papel de cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para que se haga cada una de las leyes, cómo las vamos a reformar, cómo las podemos derogar, ¿sí? O sea que es algo muy formal. Ya está el proceso en su lugar. No tenemos por qué cambiar ese proceso de cómo se forman las leyes. Ya está dispuesto dentro de la ley misma cómo yo la formo. Muy diferente a la política pública. La política pública es informal
porque está basada en proyectos. Los proyectos, ustedes, yo creo que tienen más que saber, pueden cambiar. Los proyectos pueden cambiar porque nosotros podemos encontrar imprevistos. A mí me encanta el apodo que le han puesto al alcalde de Tegucigalpa y Comayagüela, del municipio central. El apodo que él tiene es Tito Puentes. Tito Puente le dicen así porque papi a la orden le gusta construir puentes. A desnivel, puentes por bajo tierra, me encanta. Dígame. Son 3 apodos: papi a la orden, Tito Puentes y eso. Sí, ¿verdad? A mí me encanta cuando le dicen Tito Puente, y no sé si ustedes saben, pero él es un salsero famoso. Tito Puente es un salsero famoso. Me encanta cuando le pusieron así, porque es cierto, hace puentes en todos lados, Tito. Y una de las cosas es que ha aliviado el tráfico, es cierto. Otra de las cosas que ha hecho eso es que ha cortado un montón de árboles también, es cierto. Lo ha hecho, no hay que negar. Pero él haciendo esos puentes, a veces él dice, nosotros tenemos un programa que vamos a estar construidos, empezamos en octubre y terminamos en febrero. Empiezan el puente y viene COVID. ¿Usted cree que el hombre puede seguir pagando empleados, pagando cemento, pagando varilla, si estamos a plena COVID? Él puede seguir y decir, sí, voy a terminar el puente en febrero. La respuesta es no. La respuesta es yo tengo que hacer un alto, yo tengo que reevaluar lo que puedo hacer y no puedo hacer. Estuvimos en pandemia, todo supuestamente cerrado, entonces no pudimos seguir con ciertos de los proyectos que él tenía de hacer puentes. Dígame, Dalila. Sí, yo trabajo en carreteras y los proyectos que se manejan, si hay un contagio, 15 días se para el proyecto. Entonces, para analizar todo y ¿no? para prevenir una infección más grande. Y así van los proyectos y por eso se ha tardado un poquito más todo el engranaje en cuanto a construcción. Correcto. Entonces, obviamente el proyecto se tiene que detener por COVID, se tiene que detener porque hay una enfermedad, se tiene que detener porque no hay transporte para transportar las varillas, el cemento hidráulico, etc. Algo que también ha sucedido, cambia el presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque subió el cemento, bajó el cemento, subió la varilla, bajó la varilla. Entonces va cambiando el proyecto de acuerdo a la realidad. ¿Ok? Entonces el proyecto sí puede cambiar, es parte de lo que es un proyecto, que el proyecto cambie, pero la ley no debería de cambiar. La ley debería de ser algo constante, algo que yo predigo, algo que no es necesariamente que nunca se va a cambiar, pero los cambios deberían de ser lógicos y graduales. No deberían de ser bruscos, no deberían de ser de un día al otro, ¿sí? Dígame, Jairo. Solo que los proyectos aquí en Honduras ya van con alzados ahora. O sea, van sobreelevados, sobrevalorados. Una varilla de hierro que le vale 150 pesos la meten o sea, carísimo, pues. Como que es una varilla que costaría 5,000 lempiras, una varilla de 150 pesos o de 80 lempiras. Sí, o sea, sí nosotros hemos visto esas cosas, especialmente en las licitaciones, que cuando se hacen las licitaciones a veces sobreevalúan las cosas. Sí, nosotros vemos esas cosas, Jairo, sí las hemos visto con anterioridad. Esas son mañas, parte de la corrupción que nosotros tenemos, parte de lo que tenemos que ir cambiando. Es cierto lo que nos cuenta Jairo, que han hecho esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces la ley es formal porque estaba... Abogada, y eso que menciona el compañero Jairo pasa más que todo en las alcaldías, porque por ejemplo aquí en Puerto Cortés, donde yo vivo, el alcalde está como mancomunado, no sé si es la palabra correcta, con una empresa de aquí. Y es pues socio. es algo increíble todo el dinero que supuestamente se gasta en proyectos, en mejoras, y al final pues no hacen nada. Al que benefician es a la empresa con los que están confabulados. Entonces, como se dice, es la corrupción pues la que corrompe. Cuando ustedes, si no la han sacado, cuando lo saquen en los administrativos, hay una parte donde ustedes miran las licitaciones, y las licitaciones es bien fácil amañarlas. Usted solo dice, mire, digamos en las cuestiones de los carros, tiene que medir del piso
a la puerta tiene que medir tanto y luego usted haciendo el análisis, los únicos que caben dentro de esa medida específica son las Prado. Entonces, sí, nosotros vemos que se amañan esas licitaciones, lo hemos visto a través del tiempo, no solo es ahorita, o sea, les estoy hablando, si ustedes miran y leen el libro que tiene la CNA, 100 años de corrupción, ustedes van a ver que desde 1800 nosotros vemos que las licitaciones han sido amañadas. O sea que esto no es nuevo, no estamos inventando la rueda, lo que estamos inventando es cómo hacer que la rueda funcione mejor, eso es lo que estamos haciendo. Luego que hemos visto el formato, vemos la modalidad. La ley es una estrategia, es decir, cuáles son mis metas. Las políticas públicas son tácticas, es decir, cuál es el plan que yo tengo para poder alcanzar esas metas que yo me he trazado. Si mi meta es salud, esa es mi estrategia, que yo tenga una Honduras saludable, ¿cuál es la táctica que yo voy a emplear? ¿Va a ser preventiva? ¿Va a ser proactiva? ¿Va a ser una mezcla de los dos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, una es la estrategia, que es la ley, y la otra es la táctica, ¿cuál es mi plan para alcanzar esa meta? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos que hay una ley que es en realidad un plan de alcance, nosotros ya sabemos que está mal formulada esa ley. Y cuando nosotros vemos leyes que lo que quieren es hacer, o mejor dicho, cuando nosotros vemos políticas públicas que lo que quieren es crear una ley, decimos, no, señores del Poder Ejecutivo, eso no es lo que ustedes hacen. Están usurpando funciones. Usted, Poder Legislativo, no debería de estar hablándonos acerca de cuál es el plan de reacción de COVID y que dónde vamos a sacar el dinero y todo. Eso no es parte de sus competencias. Usted tiene que crear la ley que dice salud. Eso es lo que usted tiene que crear. Y usted, señor del Poder Ejecutivo, lo que tiene que hacer es, bueno, yo tenía dinero que era para esto y entonces yo lo voy a readecuar y lo voy a poner en otro lugar. O sea que una ley nunca debería de ser un plan de acción. Y una política pública nunca debería de ser una meta. Cuando nosotros vemos que una política pública es una meta, está mal formulada. Y cuando nosotros vemos que una ley es un plan de acción, está mal formulado. Estamos usurpando funciones. ¿Ok? Entonces, obviamente, si yo tengo una meta, la meta de ustedes en estos momentos es, yo voy a ser abogado. Esa es su meta, ¿cierto? Para eso estamos aquí reunidos. Esa es mi meta. Entonces, eso sería su ley. Su táctica, su política pública es, yo voy a tomar clases en la noche. Mis clases son presenciales. O sea que ustedes iban en las noches a UTH, a un edificio. Pero vino el COVID. Y el COVID nos obligó a todos a cambiar. La meta suya no ha cambiado. Usted sigue tratando de ser abogado. Lo que ha cambiado es cuál es su plan de acción. Ahora yo voy a tomar mis clases por Zoom. No me gusta tomar clases por Zoom, las voy a tomar única y exclusivamente online. No, yo vengo cansadísimo del trabajo, me tengo que poner enfrente de una computadora, ya tengo los ojos cansados de estar enfrente de una computadora todo el día, entonces la voy a cambiar para fin de semana. O sea que cambió su meta. La respuesta es no. Cambió su plan de cómo alcanzar su meta. La respuesta para toditos nosotros aquí es sí, porque ahora estamos tomando clases por Zoom, que antes no lo hacíamos. Dígame, Dalila. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Yo quiero ser abogada y sea como sea, quiero ser abogada, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que nosotros vemos. La meta no debería de cambiar. Y si cambia, tiene que ser muy justificado ese cambio. Fíjense que yo me metí a estudiar Derecho, el caso de una amiga, se metió a estudiar Derecho, era compañera de nosotras, era buenísima, y ya cuando íbamos el primer año y medio, nos vio a todos y nos dijo, ustedes fíjense que no me gusta esto. O sea, me gustan ciertas clases, pero no me gustan otro montón. Y las clases que ya saqué me funcionan para la profesión de periodismo. Entonces me voy a cambiar. O sea que ella razonó, esto no me va a hacer feliz en mi vida. Su meta cambió. Pero del grupo nuestro, que éramos 8 personas, una cambió su meta. El resto de nosotros nos quedamos diciendo que íbamos a ser abogados. Y ya. Y yo empecé estudiando de mañana y luego empecé a trabajar en el Poder Judicial. Tuve que cambiar a estudiar de noche y de fin de semana. O sea que el plan puede cambiar. La meta es muy raro que cambie y tiene que ser justificado ese cambio, ¿sí?
Luego vemos en qué está basado. Y eso es bien importante que lo miremos. La ley está basada en la igualdad. Es decir, todos tenemos el derecho a la seguridad. Todos tenemos el derecho a la educación. Todos tenemos el derecho al debido proceso. Todos somos iguales ante la ley. Somos lo mismo ante la ley. Pero con las políticas públicas, nosotros nos tenemos que basar en la equidad. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para poder alcanzar eso que la ley dice que yo voy a hacer igual? Entonces, cuando nosotros vemos las políticas públicas, por ejemplo, en educación, a mí me gusta usar ese ejemplo porque, se los digo muy en serio, es algo que yo viví en carne propia. ¿Ustedes creen que el gobierno de Honduras tiene que donarle libros a la Escuela Americana, a la Escuela Internacional de San Pedro, a la Mazapán de Ceiba? ¿Usted cree que el Estado de Honduras tiene que donarle libros a ellos? Y si se los dona, ¿qué vamos a hacer con esos libros? ¿Qué cree usted que haría la Escuela Americana? Si el Estado de Honduras viene y le dice, mira, aquí están sus libros, ¿qué cree usted que haría la Escuela Americana? Lo va a vender al estudiante. Te lo digo muy en serio. No, ni siquiera, porque ellos, en la Escuela Americana, en mi tiempo, pensaban que eran desfasados porque nosotros solo podíamos usar libros que tenían 2 años de haber sido publicados. En mi tiempo, que todavía las cosas no eran tan digitales. Ahorita, en la Escuela Americana, lo sé porque todos los meses nos mandan una carta a todos los exalumnos. Ahorita ellos usan una tablet. La tablet está cargada con todos sus libros y se actualiza cada 6 meses con los libros publicados con mayor antigüedad de 1 año. ¿Ok? Esos son los libros que usa la Escuela Americana. Los únicos que pueden ser más viejos que eso son los de, vamos a ver, los de Cervantes, el de Shakespeare, sí, o sea, los libros que son literarios. El resto todos tienen que ser 1 año a 6 meses de antigüedad. ¿Usted qué cree que haría la Escuela Americana si el gobierno central, por medio de la Secretaría de Educación, le dona libros? La respuesta en mi tiempo era que los íbamos a donar nosotros. Era parte de nuestro servicio social. Cuando nos llegaban esos libros, los llevábamos ahí cerca del Cristo del Picacho, a una escuela que ni inodoros tenían, y los íbamos y los donábamos. Y con eso les dábamos clase. Nosotros le dábamos clase a esos niños. Ese fue nuestro servicio social. Y la Escuela Americana reiteradamente le dijo al gobierno central, no nos done más libros, que no los usamos. Dóneselos a alguien más. Hasta que por fin entendieron y ya no le donan libros. Entonces, la Escuela Americana no necesita que le donen libros. Más bien, los pudieran usar para levantar una silla, yo no sé, pero eso no nos sirve. Pero una niña que nació en la montaña La Flor, donde no tiene zapatos, donde no hay ni siquiera una escuela, donde estoy recibiendo clases abajo de un guanacaste, ¿usted cree que esa niña necesita esos libros? Que necesita lápiz, papel, pizarra. Claro que sí. Sin duda que sí, y solo viene un libro para que el maestro enseñe, no viene un libro para cada alumno. Ok, entonces... Hoy ya ha cambiado la política pública en cuanto a esa entrega de material, pero yo recuerdo cuando yo estaba en colegio, en la escuela, porque yo soy de un pueblo, y el maestro manejaba un libro, y de ese libro nos enseñaba a todos. Okay, no entonces, había un libro para cada alumno. De eso estamos hablando. Estos niños que son del pueblo, que son de adentro, que no tienen acceso a tener un libro cada uno, eso sí necesitan que el gobierno central les dé el libro. Es más, necesitan que les dé merienda escolar porque muchos de ellos llegan sin comer. Si usted me llega a dar el vaso de leche en la Escuela Americana, lo primero que le va a decir es ese hipote es, y uno tiene chocolate. A esa niña de las montañas La Flor, lo primero que le va a decir es, no tiene más. Entonces, tenemos que ver qué es lo que esa persona necesita. Y así es como nosotros vamos a hacer la política pública. Vamos a donar el vaso de leche a esos niños que necesitan el vaso de leche. A la Escuela Americana le vamos a decir muy bien, gracias. Pásala bonito. A ese niño que toma clase abajo de un guanacaste, vamos a hacerle una escuela. A la Escuela Americana lo que vamos a hacer es irle a decir, disculpe, ya pasaron ahí revisando a ver si funcionan bien las escaleras para que no se caiga ningún cipote. Eso es lo que vamos a ir a hacer. Pero más de eso no tienen que ir a hacer ahí. A la Mazapán, a la Internacional, a la Dowal. ¿Qué tiene que hacer el Estado en esas? No tiene que donar nada. Tiene que ponernos reglas. Tienen que saber historia de Honduras. Tiene que saber matemáticas. Tiene que hacer el examen del himno. Eso es lo que van a ir a hacer, pero más de eso, nada.
pero a las otras escuelas yo sí necesito ir y darles zapatos, lápiz, cuaderno, profesor, pizarra, la misma escuela entera le tengo que crear yo a ese niño. Díganos, Erlinda. Abogada, es que cuando hablamos de igualdad, está bien que el gobierno piense, ¿verdad?, en hacer las donaciones parejo. Pero como usted está mencionando, ese tipo de escuelas, o sea, sinceramente yo creo que hasta el aprendizaje es, súper relevante, pues, a lo que puede aprender un niño en una escuela pública, ¿verdad? Mira. Entonces, sí se busca la equidad, pero allí no sé cómo trabaja el gobierno haciendo semejante cosa, pues, o sea, es hasta de verdad ofensivo para aquellas minorías de niños que sí necesitan ese libro, como dice la compañera Dalila, no un libro para un maestro, sino que un libro para cada niño. Correcto. ¿Sabe qué ha pasado? Que dentro de los engranajes gubernamentales solo ha existido gente de la capital. Algo que ha cambiado con el presidente Juan Orlando. ¿Por qué? Porque él viene del interior. Y él sabe las carencias que hemos tenido en el interior, que no somos incapaces, tenemos una capacidad exagerada, oportunidades nos ha hecho falta. Y ahí está la prueba en cuanto a varios ministros que han salido eficientes y no necesariamente de la cúpula capitalina, sino que han sido del interior y han dado muy buenos resultados, pero esa ha sido la diferencia, que muchos gobiernos han sido solo de la capital y su gabinete solo de la capital, no sabe que aquel niño tiene que caminar tanto territorio para llegar a su escuela, no sabe todas las carencias, mientras que cuando uno ha pasado por estas circunstancias y llega a colocarse en un puesto de tomar decisiones, las hace de una manera consciente. Dayana nos quiere dar su opinión, cuéntenos, Dayana. Sí, hablando de lo mismo, aportando de que el año pasado, que sobre todo fue el boom de la pandemia como tal, yo estaba tan de acuerdo que cancelaran tanto como privadas y públicas el año escolar, porque como decimos, la igualdad, no todos los niños de los pueblos o de montañas, como estamos, tenían acceso a un internet, a un celular, no digamos a una computadora, ¿verdad? Entonces no era justo que, por decirlo así, los niños de ciudades o de las colonias, por decir ciudades, de cada departamento, sí podían o tenían por lo menos la capacidad que niños que están remoto, que decía la compañera antes, que pasó antes de mí, que caminan tanto por una educación. Entonces es bien complicado eso en estos, no sé si, sobre todo en todos los gobiernos, pero más en ¿verdad? La igualdad como tal, ¿verdad? Correcto. Lo que sí quiero, antes de cederle la palabra a Graciela, lo que sí quiero que nos quede claro es que la ley dice que todos somos iguales ante la ley. Y la política pública lo que dice es, algunos necesitan más que otros. Yo, por ejemplo, alumna de la escuela americana, lo que necesitaba era que el gobierno central dijera cuáles eran las cosas que yo como mínimo tenía que saber. Tenía que saber el himno, tenía que saber las montañas, tenía que ver los ríos. Cuénteme qué es lo mínimo que yo necesito saber. Y cuando yo llegue a ese nivel mínimo, usted me va a dar un diploma que diga que yo me gradué. Eso era lo que yo necesitaba del gobierno central. Eso era todo lo que yo necesitaba del gobierno central. Mientras que los otros necesitan todo. Todo es todo para poder ser mínimamente iguales a mí, poder alcanzar esa educación que todos tenemos derecho igualitario a tener. O sea, una cosa es lo que yo necesito para alcanzar el derecho y otra cosa es el derecho en sí. Yo no necesitaba mucho. Esas niñas, esos niños que nacen en esas montañas, que tienen que caminar hasta 1 hora muchas veces para ir a clases, eso sí necesitan. Yo me iba en carro con aire acondicionado, vivía a 3 cuadras y iba en carro con aire acondicionado ustedes. ¿Qué voy a estar necesitando yo del gobierno central? Nada, nada. Ahí literalmente, que me den el pensum y ya, eso es lo que necesito. Entonces, la igualdad es que todos somos iguales ante la ley.
Todos tenemos ese derecho a la educación. Y la equidad, esas políticas públicas son las que dicen, a la escuela americana no hay que darle nada más que el pensum, pero a esa escuela en la montaña del Piliwín hay que darle todo. ¿Ok? Le cedo la palabra a Gabriela. Es que yo creo que terminamos con esta... Abogada, es que yo creo que ni la escuela internacional ni el pensum la acepta. Sí, no, tenemos que seguir el pensum porque si no, no nos dan el título. Pero, y usualmente el pensum, se los digo muy claramente, usualmente el pensum lo hacemos en un mes. Eso es todo. Y el resto es adicional. Dime, Graciela. Hablando de todo esto, ¿verdad? Creo que en la política, en los proyectos de la política pública, creo que hay mucho que cambiar. Porque, bueno, no se le está dando prioridad a lo que es la educación. Y esto es un tema que no viene de ahorita reciente de la pandemia, sino que desde hace mucho tiempo. Pero también hay que ponernos a pensar desde cuándo no se construye una escuela nueva, desde cuándo no se remodelan escuelas que están en mal estado, desde cuándo no se le pone mano a este tipo de situaciones. Entonces es cuando nos llega a nosotros, ¿qué en realidad está haciendo? ¿A qué le está poniendo importancia al gobierno? Solo aparte de un sector o sea, son muchas cosas, son muchos factores, pero sí sería bueno que cambien este tipo de proyectos dentro de la política pública, porque hay que darle prioridad, como dice la compañera Dayana, que mencionó de que en la pandemia ella consideraba que tanto escuelas públicas como privadas pues se cancelaran las clases, porque si estamos hablando de igualdad, tendría que ser para todos igual. Y no todos los niños pues tienen acceso a una tableta, a internet o lo que sea todo eso, ¿verdad? Y bueno, con la estrategia que llevan también ahorita este año, estamos en la educación nefasta. La educación es nefasta porque un niño no está aprendiendo nada en las escuelas públicas. El trabajo es para el padre de familia, no para el niño. Entonces, son muchas cosas, pero que debemos de pensar. Y nosotros como estudiantes de Derecho, también hacer énfasis y tratar de que cuando nosotros lleguemos a graduarnos y todo eso, y si se nos da la oportunidad de trabajar en estos entes, pues llevar ideas nuevas, porque es necesario, es una prioridad la educación. Correcto, Graciela. Bueno, les recuerdo mañana los primeros 3 minutitos de la clase son para evacuar cualquier pregunta que tengan sobre lo visto el día de hoy y luego terminamos esta diapositiva y empezamos la siguiente. Gracias por venir y a estar conmigo. Perfecto, bueno. Buenas noches. Feliz noche, un gusto. Feliz noche, abogada. Feliz noche, abogada. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Feliz noche.